De la muerte de Trujillo para acá, ninguno lo ha hecho diferente. ¿Cuál fue la impronta que dejó Balaguer? 300 millonarios, creó la clase media, después volvió el PRD. Y siguió lo mismo, Abril. Aquí hay familias y gente que se creen que nacieron pegados de la teta de la vaca del Estado Nacional. Dios. Y viven chupando leche. Viene don Antonio Guzmán. Mira la forma que termina. Todas las personas que van al Estado es buscando un vehículo de movilidad social. Viene el doctor Salvador Jorge Blanco. Pasa lo mismo, se hace lo mismo. Nadie lo ha hecho diferente. Viene el doctor Balaguer en los 10 años también. Te crean nuevos 300 millonarios más. Aquí hay un grupo de tigres que se han erigido y que giran en torno a los dirigentes políticos importantes y quieren hacer negocio con el Estado, pero eso no son los empresarios. Siempre que hay una legislación que pueda afectar los intereses políticos de un grupo económico determinado, uno sabe que siempre ese grupo va a ser presión. Esa es la idea o el concepto que tiene el país, de que el Ministerio Público es independiente. Nadie cree en eso, porque nadie ataca frontalmente al gobierno, una persona que ha detentado posiciones públicas, porque inmediatamente te mandan un expediente y te lo tiran arriba. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. ¿Y si vivir la vida que siempre has soñado en el Caribe fuese más que una quimera? En el vibrante destino de Bávaro Obregón Punta Cana, durante años hemos construido los sueños de miles de familias e inversionistas. Redefinimos el desarrollo inmobiliario, haciendo de la ilusión de tener un lugar propio una realidad al alcance de miles de personas, en un complejo habitacional que más de 1.300 familias llaman hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos seguir innovando? Diseñamos Sunset Gardens, un entorno donde urbanidad y naturaleza se fusionan, con villas que conjugan elegancia y tranquilidad, rodeado de árboles, senderos para caminatas y la seguridad de sentirse en casa, de ser parte de la comunidad. Pero seguimos creciendo y pensamos en una solución inmobiliaria donde los inversionistas encontraran tierra fértil para el incremento de su capital, inclusive para aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la inversión en inmuebles, manteniendo un precio competitivo. Y justo allí se gestó Sun District, un proyecto de exclusivos apartamentos con una singular fusión del estilo urbano con un toque caribeño. Y así como el vertiginoso crecimiento de Bávaro Punta Cana no parece tener límites, nuevos desarrollos se avistan en el futuro de Ciudad del Sol. Así que tomamos un momento y reflexionamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad siga creciendo? ¿Cómo podemos hacer el sueño de vivir en el paraíso una realidad aún más asequible? Y así surge nuestro nuevo proyecto. Una comunidad con un espíritu y diseño minimalista, pero acogedor, con todas las comodidades y pensado para aquellos que se inician en la inversión inmobiliaria o quienes quieren maximizar sus inversiones. Una suerte de pequeño paraíso que llamamos Solara Apartments, un paraíso tropical a tu alcance. Porque nosotros no construimos viviendas, construimos sueños. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible.
era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares, y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules, y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Recibimos con un fuerte aplauso al invitado de hoy, don Tito Carvajal Martínez, desde el patio de Linares a Despertar Político. Tito, querido Cambió hermano. mucho, Tito. Pero pégate el micrófono ahí, exactamente. Mucho gusto de estar aquí en tu programa, que obviamente yo he visto que se ha convertido en un programa de mucha aceptación por la forma que se discuten las ideas y los conceptos en la República Dominicana. Es un periodismo alternativo que la gente a veces se necesita de eso, porque como tú has señalado, en los medios tradicionales en República Dominicana ha habido una especie de adoctrinamiento con el establishment y con el poder político. Tiene que haber también figuras rompientes como eres tú. Yo te felicito y te admiro, te manifiesto públicamente mi profunda admiración, porque eres uno de los jóvenes dominicanos rompientes que está calando, como dijo una vez don Milton Peláez, en el gusto popular, refiriéndose a mi padre. Tú estás calando en el gusto popular de la gente. Gracias, Tito, gracias. Tito, bueno, decirte que este programa tiene un lema, tiene una diríamos nosotros, una frase. Lo más importante es que ninguno de nosotros estemos de acuerdo en nada, porque cada quien entonces tiene una posición cuando se habla de debate, de términos políticos y todo esto. Pero Tito, sí, pero tú tienes el gracejo verbal, como decía el padre doble tolerante, refiriéndose a mi padre, para exponer ideas y conceptos frente al país. Y de ahí es indudablemente, sin denostar a los demás miembros de este programa, ese ha sido el éxito de Despertar Político. Porque tú tienes gracejo, tienes teatralidad, tiene visión, tiene concepción, tiene profundidad, tiene lectura, tiene todo. Cuando tú analizas algo, por ejemplo, cuando te metes al tema del narcotráfico, tú eres una de las personas que, o diría yo, la persona más calificada en el país para hablar de ese tema. Que por cierto, te tengo un chisme. Tu cuñada se ha puesto guapa porque tú no le has dado los créditos de que ella te regaló Los Hijos del Cartel de Cali. Y el narcotráfico, Los Hijos del Cartel de Cali. Yo soy hijo del Cartel de Cali. Claro, escrito por Miguel, el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, Juan Carlos Rodríguez, creo que, bueno, sí. El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela escribe una obra importantísima del cartel que dice: yo soy hijo del Cartel de Cali. Ahí cuenta la historia, su versión sobre este tema. Pero decirte y decirle a ella que muchas gracias por ese presente, y de verdad que me interesó mucho. Sí. Bueno, Tito, ¿qué te parece la aprobación del Código Penal Dominicano por el presidente de la República? Yo tengo que oír la opinión. Estuve oyendo la opinión de mi hermano Miguel Valerio. Tendría que, honestamente no he leído lo que se aprobó, porque se hizo tantas comisiones, se hizo tantos recortes y tantas cosas, que para uno emitir una opinión acabada tiene que leer el texto, por lo menos ya que saquen la Gaceta Oficial publicado oficialmente y uno pueda leer realmente qué se cambió y qué se dejó y qué se quitó. Pero lo que parece una paradoja, una contradicción histórica, es que este código va a ser recordado porque nació precisamente una noche donde se pasó un préstamo internacional, que yo creo que fue una falta de delicadeza de los legisladores, pasar un préstamo así en la madrugada, como decir, de manera sosterrada, para que la gente no se diera cuenta. Eso es lo que yo considero que es un fardo ominoso que va a tener esa legislación penal en la sociedad dominicana. Obviamente, aquí hay muchos teóricos
que siempre viven esgrimiendo ideas y conceptos sobre que las cosas ya tienen un tiempo que estaba vencido. Así empezó, ¿no? Así empezó la gente a opinar del código laboral, que el código laboral que está obsoleto, que sé yo qué, que tú que lo otro, siendo una de las legislaciones más avanzadas de la época. El Código Trujillo de Trabajo fue elaborado por personas que realmente era lo más granado del pensamiento jurídico en la era de Trujillo. Los empresarios han señalado que quieren eliminar una parte de la cesantía, quieren eliminar una serie de derechos adquiridos, pero independientemente de la posición que tú tengas o la que tenga yo, particularmente sobre ese pedimento, Giovanni, por el principio, que por cierto me lo encontré el jueves en la noche en una cena y estuvimos hablando mucho, mi querido amigo Eduardo Jorge Pram es quizás el único constitucionalista que ha hablado del principio no retroceso social en la Constitución de la República. ¿Cuál es la idea y el concepto del principio no retroceso social? Que los derechos adquiridos en todas las materias, todas las instancias, en todas las codificaciones que tenga una persona que sea de beneficio, cuya eliminación conlleve un perjuicio o una disminución de los derechos, el principio no retroceso social no lo permite. En resumen, los derechos no se retrotraen una vez conseguidos. No, pero yo lo que te digo que va a abrir, que hay la modernidad que se va abriendo, pero el Código de Trabajo en específico, me refiero al aspecto de la cesantía. No, sí, yo sé. Yo quisiera que se pudiera, pero yo estoy hablando en el aspecto del ámbito del derecho constitucional dominicano, que es la normativa vigente en la sociedad dominicana hoy día. Pero precisamente por eso, es un derecho ya adquirido, no se puede retrotraer y volver atrás. Exacto. Pero tú no crees que es mucho descaro del empresariado estar pidiendo tanto cuando ellos, por ejemplo, nunca han cumplido con la indexación. Porque si, por ejemplo, los sueldos de una República Dominicana fueran decentes, estuvieran acorde a la inflación y fueran sueldos adecuados al trabajo que real y efectivamente el dominicano realiza, la cesantía tal vez no hubiese sido necesaria ni colocarla entonces ni necesaria ahora. Pero si tú tienes un sueldo con un 400% de devaluación, tú tienes que darle la posibilidad al empleado que si en algún momento tú lo cancelas pueda sobrevivir. Claro. Pero el empresariado dominicano es como muy voraz, lo quiere todo. Exacto, eso es... tiene una voracidad inacabable. Pero yo siempre he planteado una tesis. Vamos a olvidarnos de la teoría jurídica, de todos los temas que tú puedas decir, que esgrimir, sean jurídicos o no. Yo siempre sostengo una tesis que le he señalado en diversos programas de televisión de República Dominicana, que el empleador que no tenga 200,000 pesos para pagárselo a una persona que durante 15 años lo ha ayudado a fortalecer su empresa, mejor que la cierre, porque no busca nada bien. Entonces el empleador tiene que jugar un papel social. ¿Tú crees que las empresas dominicanas se han acostumbrado a crear riqueza bajo el sacrificio de sus empleados? Bueno, eso no podría exactamente decirlo, porque te voy a decir una cosa: las empresas dominicanas en su mayor parte se crearon bajo la ley 299, desaparecida ley 299 sobre el incentivo industrial. Son empresas que buscaban la sustitución de importaciones. Y obviamente aquí hay empresas que cumplen cabalmente más por encima de las normas mínimas, porque el Código de Trabajo lo que hace es establecer las normas mínimas. Pero hay empresas que tienen convenios colectivos de trabajo o pacto colectivo de trabajo, que son un proyecto donde se firman ambas partes las condiciones donde se va a establecer la relación laboral. Y hay código, hay convenios colectivos que están muy por encima del código. Hay empresas que dan, por ejemplo, 90 días no, pero yo no me refiero al cúmulo de derechos ya adquiridos, sino a la calidad de los sueldos. Los sueldos de República Dominicana están entre los más bajos del continente, o sea, la calidad del sueldo dominicano. Entonces tú tienes una empresa que crece, pero lo hace pagando mal y lo que debiera de pagar termina en el bolsillo de los empresarios. Entonces, básicamente es sacrificando a sus empresarios para crecer, a sus empleados para poder Hay que establecer una metodología para uno establecer, de acuerdo al monto social, del monto del capital autorizado y suscrito y pagado de una empresa, de acuerdo a la rentabilidad de esa empresa, porque no todas las podemos ver bajo la misma óptica de pensamiento. Porque aquí hay empresas que apenas están subsistiendo, porque aunque se habló y se señaló ante el país que no se iba a hacer ninguna reforma fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos está actuando como una especie con una voracidad inusitada, porque está haciendo levantaciones de actas de infracción, de obligaciones de naturaleza fiscal,
que se exceden el marco normal, lo que indica muchas cosas sin sentido. Pero se exceden haciendo cosas ilegales o a la costumbre, porque está en la ley. A la costumbre, cosas de interpretación. Porque como hay una idea, un concepto en el empresariado, que pelear con la DGI es pelear el huevo contra la piedra. Porque tú te pones un caso, Giovanni, demanda a la DGI y al otro día tiene tu empresa 20 auditores que están checando los años anteriores. Sale más la sal que el chivo. Cada vez más cara la sal que el chivo. Entonces yo planteo esa parte, nada más para que tú veas que a veces las empresas están sometidas a una fuerte presión también, pero hay otras que sí pueden mejorar, pero aquí hay empresas muy buenas, empresas que pagan muy bien. Yo te pongo un ejemplo de un sobrino de Linares, mi hijo, que Linares lo conoció bien. Es el primer latino que pertenece a la Chandler Honor School de la Universidad de Pensilvania, el Bachelor en Ingeniería Civil. Hace una maestría en NYU, de New York University, una maestría en cálculo estructural y geotécnico. Y cuando vino aquí a la República Dominicana, o sea, cuando el sueldo mayor que se le ofrecía era 160,000 pesos, viniendo de las universidades Ivy League de Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Regresó para los Estados Unidos. Ahora tiene un sueldo que en el apartamento donde vive paga 5 veces ese valor que pero que hay mucha gente aquí que cree que 160,000 pesos es un buen sueldo, pero la realidad es que cuando tú lo comparas con otros de la región, eso no es cuarto. No, y con el nivel de inflación que hay aquí, eso no da. Sí. Eso no da ni que para tú tener una casa, para tú tener un apartamento, para una familia iniciar un proyecto de vida. Pagar colegio. Aquí el que tiene una empresa fácilmente tiene que luchar contra todos los males de esta sociedad y el que gana en esa empresa no gana lo necesario, como tú dices, Tito, para poder resolver los problemas básicos naturales de este país. Exactamente. Eso. El presidente Luis Abinader, antes de entrar al poder, nos vendió el cambio. ¿Entiende usted que realmente con él y sus políticas llegó el cambio? Y si existe el Ministerio Público Independiente. El Ministerio Público Independiente es una ficción jurídica. Yo hablé con Linares en su programa El Patio de Linares, que precisamente anoche estábamos pasando uno por Supercanal para todo Estados Unidos y la Virgen y Puerto Rico. Eso es una ficción jurídica. ¿Por qué? Porque en todas las sociedades con características sociales y económicas similares a la nuestra, el Ministerio Público, que lleva el monopolio de la violencia y la seguridad pública, eso siempre está en manos del Poder Ejecutivo. Eso fue un disparate que muchos autores importantes, de gente que de cierto prestigio en el ámbito del derecho, le vendieron al presidente de la República. Pero esos son de los cambios que vivimos haciendo a la velocidad de la luz, a contrapeso de lo que es la tendencia internacional. Porque en toda parte del mundo, cogemos Francia, el país de la legislación de origen nuestra, el Ministerio Público lo nombra el Poder Ejecutivo. Pero vámonos al paradigma que todos cogemos, que es Estados Unidos de Norteamérica, que en Norteamérica es el paradigma. ¿Quién nombra el Ministerio Público? El Poder Ejecutivo. O sea, somete una terna. O sea que eso también aquí, eso de que el Ministerio Público es independiente, es una ficción jurídica. Eso fue un invento de los tantos que la sociedad civil le ha vendido a este país. Participación ciudadana, un grupo de gente. Por ejemplo, el tema de la educación. Usted coge el tema de la educación. Se va a las pruebas internacionales. No coja las pruebas dominicanas, coja las pruebas internacionales. Y se va a dar cuenta cómo después del 4% del Producto Interno Bruto, que la sociedad civil educa y una serie de sectores marginales de la sociedad establecieron que era la panacea al nivel de instrucción para resolver los problemas de la instrucción pública en la República Dominicana. Entonces se va a la prueba PISA y hemos caído por debajo de los niveles que tenía la educación, la instrucción pública en la República Dominicana antes de entrar en vigencia del 4%. O sea, que esos inventos que ha hecho la sociedad civil en cuanto a experimentar, buscar el desarrollo social y económico de la República Dominicana, muchas veces lo que constituye un gran retroceso. Y en este caso de nombrar un Ministerio Público Independiente, eso siempre en República Dominicana, un país con tantas veleidades políticas, eso constituye eso un disparate. Eso a nivel de lo que es la tendencia doctrinal en el ámbito del derecho público. Siempre todos los países importantes del mundo, tú sacas, Giovanni, los 10 países más importantes, eso no hay que ser un genio, mucho más se busca hasta en Google y se hace un estudio comparado
y se establece que el Ministerio Público Independiente eso no existe, es una ficción jurídica. Aclarar que es la prueba PISA con S, no es que se van a comer una pizza, porque hubo un candidato que una vez como que tuvo una confusión con eso. Sí, de verdad. Pero ustedes no se acuerdan cuando estaban confundiendo el gentilicio de La Vega con la dieta Con ser vegana, y hubo vegana. varios diputados de La Vega que en la ofendieron. publicación que se ofendieron y empezaron a publicar que en La Vega sí se comía, o sea, una cosa increíble. Bueno, ya que ella menciona la prueba PISA, la distinguida dama, Sí. eso de la prueba PISA, nosotros en la última calificación tuvimos más, caímos por encima de lo que nosotros traímos, por encima de lo que fue la prueba del año anterior, Tito. lo cual es muy grave en un país como el nuestro, porque al fin de cuentas, el contrato de realidad, como decía Lupo Hernández Rueda, lo que, independientemente de la idea de los conceptos que tú tengas, hay una realidad, una realidad vivencial, que es lo que la gente palpa. Entonces, en esa realidad vivencial, en ese análisis, en ese esquema, ha habido un retroceso en la educación total. Entonces, nosotros tenemos que replantear ese concepto de cómo, porque fíjate una cosa, también tenemos el problema de la sindicalización de los profesores. Nosotros teníamos que con el 4% aprovechar y traer matemáticos, traer gente de fuera que tuviese indudablemente un nivel de instrucción mayor del que reciben los estudiantes dominicanos, pero imagínate, con un sindicato de esa manera no se puede hacer eso. Tenemos que volver siempre, Linares, y es lo que el tema que le disgusta a mucha gente, tenemos que volver al ejemplo de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Independientemente de cualquier cosa, tenemos que tomar a Trujillo como un referente, porque la instrucción pública en la era de Trujillo era una de las mejores en América Latina. Y ahí están los libros y las formas que se hacían las mediciones en República Dominicana. Yo en la Universidad de Penn State me encontré en la biblioteca un libro sobre la educación en la era de Trujillo, muy importante, donde los norteamericanos valoraban y estimaban la educación y la instrucción pública en la era de Trujillo, a pesar de la pobreza que tenía este país. pero no fueron ellos precisamente quienes promovieron el cambio de la reforma estructural que hubo de la educación dominicana con el Plan Decenal de Educación y todo eso. No, acuérdate que eso fue las Naciones Unidas, los americanos nunca se han ¿Y metido. quiénes controlaban la Naciones Bueno, Unidas? pero los americanos, no, las Naciones Unidas, claro, Estados Unidos da mayor aporte, el mayor dinero al presupuesto, pero toda esa cosa se lo inventó la USAID, el PNUD, por el desarrollo económico y social, entonces todo ha sido un gran fracaso, porque tú viste el que dirigía el PNUD, el licenciado Miguel Seara Hatton, como el amigo de Linares, don Guillermo Gómez acabó con él en televisión y él se quedó callado, porque esas son la gente de la sociedad civil. Abril, pero Trump acaba de eliminar los AI. Abril, pero deja que los otros pregunten también. Tito, sí. yo quiero irme a la historia, estimado hermano, a la historia. Cuando tú hablas de Trujillo, yo tengo una colección de la revista Renovación. Imagínate. De Julio César Martínez. Julio César Martínez Rivera. Y hay un artículo que él habla de la educación en la época de Trujillo, del desayuno escolar. O sea, eso era increíble cómo Trujillo, o siendo un dictador, no se descuidaba con la educación de los dominicanos, como también de los alimentos. Claro. Entonces, quiero irme a la historia con mi pregunta. En esa misma revista Renovación, hace unos días, observo un artículo de una discusión entre Emiliano Tejera, político, como también Ramón Lobatón, que era embajador en esa época, en el Listín Diario, discutiendo que tú eras ladrón y que el otro, o sea, quiero irme a la historia de lo que hoy el PRM se siente susceptible, que le están vulnerando su derecho de honor. Cuando hablamos de los inicios de la República, ya los actores se decían uno ladrón y otro que sí era ladrón. ¿Qué tú puedes decir con lo que estamos viviendo hoy en día, que se nos quiera atar a lo que hacemos opinión pública responsable a través de estos medios alternativos que tú felicitaste a Linares? ¿Qué tú me puedes decir? Bueno, mira, en eso hay que entrar ya en otro aspecto tangencial, en una opinión tangencial, para yo contestarte tu pregunta. En realidad, este es uno de los pocos, no porque yo esté presente, porque yo no acostumbro, yo tengo mi propio programa de televisión y tengo Super Canal Caribe, Super Canal, en el cual yo expreso todas mis ideas y conceptos ante el país. Yo tengo horario abierto, pero yo te voy a decir algo. Este es uno de los pocos programas que en República Dominicana, y como conozco la decidumbre moral de Rafael Linares,
que no chantajea a nadie, porque la mayoría de los programas en República Dominicana en las redes sociales, y ese es el gran problema que hay, tú sabes delindar cuál realmente es original y cuál es el chantaje. Entonces hemos visto mucha gente que ha denigrado las redes sociales, en eso tenemos que estar, en eso no hay discusión. Hemos visto los ejemplos de cuestiones que son de carácter natural, muy ligado a la personalidad de las personas, como puede ser la idea que tú tengas sobre la religión, sobre el sexo o sobre la política. Son cuestiones muy inherentes a la personalidad de la persona. Entonces aquí hay gente que se mete en esos temas para dar opiniones sobre determinadas figuras públicas. Entonces, yo creo que ante todo hay que preservar la libertad de expresión. Eso es lo más importante. Bajo ese esquema, lamentablemente, todos los fenómenos tienen su lado oscuro y su lado de luz. La televisión, los medios de comunicación tradicionales, en pocos años van a desaparecer. Lo que va a primar este tipo de plataforma, y cada tipo de plataforma, de acuerdo a su credibilidad ante el país, va a tener el espacio en la audiencia necesario. Entonces, ahí es que yo visualizo que esto, porque aquí hay un grupo de plataformas que obviamente, Abril, tú quizás no te has dado cuenta, por como tú vienes, ser hija de una figura nacional, quien José Rafael La Antigua, para tu conocimiento, en La Conjura del Tiempo, que es una de las obras de testimonio más importantes de la República Dominicana, en La Conjura del Tiempo ya define José Rafael La Antigua define a los jóvenes dominicanos más importantes de la década del 60, a José Francisco Peña Gómez, porque era la voz autorizada del profesor Juan Bosch, a Brinio Rafael Díaz, porque es la voz autorizada del licenciado Viriato Fiallo, Unión Cívica Nacional, y Francisco Carvajal Martínez, porque era la voz autorizada de Manuel Aurelio Tavares Justo, 14 de junio. Entonces, volviendo allá al esquema, después de decirte eso, porque tu padre, la gente quizás no lo conoce, pero en esa obra tan importante, ya en el año de 1960, ya Peña Gómez era una figura trascendente en la sociedad dominicana. Entonces, lo que yo te digo, que lo que va a sobrevivir, volviendo al esquema, porque yo a veces me digrego, como decía Frei Veragoy Culinaria a mi papá, tú comenzaste a hablarme por la José Gabriel García, terminaste la Mercedes y no me completaste la idea. Entonces, el tema es, Giovanni, que obviamente vamos a vivir esa transformación, eso nadie lo detiene. Ahora, lo importante, Tito, respetar la libertad de expresión. Claro, eso sobre todo no se puede perder. Bajo ningún esquema tendremos que soportar a los chantajistas, todo el mundo, pero bajo ningún esquema de pensamiento y bajo ninguna escuela jurídica puede haber una disminución de la libertad de expresión en la República Dominicana, porque eso se puede prestar a múltiples interpretaciones, o que estamos en el inicio de una era gloriosa como la que tuvo el Períncito Barón de San Cristóbal. Don Tito, vimos en los debates... Espera un momentico, no me diga don Tito, que usted me está envejeciendo, yo tengo ganas de... Mi papá siempre me dijo que el don se lo gana la persona en la sociedad por su manejo, por su respeto, exactamente, sí. Y eso creo que es lo que usted se merece. En el caso del debate que se dio con el Código Penal, que es lo que hoy nos mueve prácticamente a todos, vimos las expresiones, o vamos a decir, las consideraciones de la diputada Isabel de la Cruz, sexóloga, pastora. Sexóloga. No es sexóloga, es sexóloga. Pastora. Eso fue lo que ella dijo. Entre otras cosas, que para muchos resultaron escandalosas. Y para mí, yo diría que cayó hasta en el tono de lo vulgar. Al describir lo que estaba describiendo en ese momento, vimos ya la promulgación del Código Penal, incluyendo este aspecto de la violación sexual entre esposos, entre una relación no consensuada entre esposos. Claro. Para usted, en este caso, ¿el código ha retrocedido o ha avanzado al prácticamente romper lo conservador de la sociedad dominicana, en donde se pensaba que, como dice la señora, porque lo que más preocupa es que no solamente lo dice ella, tú te vas a las redes sociales y encuentras miles de personas pensando como ella? ¿Es un retroceso o es un avance en términos de ley este artículo? Bueno, mire, yo lo voy a ser sincero, yo no he leído el anteproyecto final que se emitió, entonces sería como una falta de seriedad y de consistencia mía frente al país emitir una opinión sobre una legislación
que aún yo no he leído el proyecto final, porque recuérdese que hubo muchas comisiones, hubo muchas personas que opinaron y se hacían reformas sectoriales al código, los anteproyectos que tenían los senadores y diputados. Penaliza la actividad sexual no consentida entre claro, parejas. Pero estamos de acuerdo. Ya, Estamos de acuerdo porque eso es un aspecto que obviamente, eso no tiene que decirlo la legislación penal. Eso, Giovanni, la misma vida, la costumbre, el nivel de educación que tú tengas, porque ¿cómo tú vas a agredir a una dama? Claro. Porque tengo un contrato de matrimonio. Bueno, Abril, tú sabes que eso depende también, porque hay que irnos ya a los ancestros culturales dominicanos. Claro. Y la mujer que se presta a eso, a justificar eso, no es más que una, diríamos nosotros, una masoquista. No, masoquista no, una minusválida mental. Ay, Dios mío. Como diría bueno, pero eso es una legisladora, ¿eh? Eso es una legisladora. Eso es lo que más pena da. Eso es lo peor de todo esto. Pero ven acá. Sí, eso es lo que más pena da. ¿Y dónde tú crees que hay más minusválidos mentales en este país? ¿Dónde tú te crees que está la congregación de grandes minusválidos? Yo lo llamo en términos populares caco de vaca. En el Congreso. Karen, pero vuelvo y te repito, y lo decía ahorita, no es el hecho ni siquiera de los pronunciamientos de esa señora, es la cantidad de comentarios a favor de ella, a favor de eso que ella está planteando. O sea, de que la gente se casa para tener relaciones. Sorprendente. Es increíble. No, pero lo que ella dijo el viernes fue peor. Eso no va. ¿Y de dónde es esa legisladora? Pues yo no estoy al tanto de eso. Santo Domingo Este. Muy, ella dijo que apoya, que ese es su papá, Dio Astacio es su papá y ella es de Santo Domingo Este. Sexóloga, pastora y política. Ahí hay cosas que no me cuadran. Psicóloga. Sexóloga. Eso no es psicóloga. Terapeuta familiar. Ay, Dios mío, Virgen de la Altagracia. No, eso no es verdad. Y también pastora. Ella se autoproclama esos títulos. Pero hay que ver cuáles realmente ella tiene. Vamos a mandarle porque a la idea es el concepto que ella plantea. La idea es el concepto que ella plantea. No hay estamos forma. en presencia de una analfabeta con relación a la materia. Una cosa horrible. Porque eso es una locura. Pero eso tampoco tiene que decir un código. Eso es la caballerosidad, la decencia. Pero fíjese, con gente pensando como ella, yo creo que sí, que debe decir un código. Las relaciones primarias. ¿Cómo te va una cosa como un acto tan, perdóname la palabra, como decía Neruda en Las uvas y el viento, un acto tan hermoso como es hacer el amor? Usted no va a hacer el amor de una manera consensuada, sino entonces va a perder el esplendor y la belleza de eso. Además, esa actividad sexual entre dos personas heterosexuales es una actividad, aparte de consensuada, promovida por la pasión, por el amor, por la comprensión, por el deseo, por todo lo positivo. No es que tú tienes no una vaca, ni un toro cebú, discúlpenme la expresión, ni un perro, ni una perrita. No. Se trata de consensuar. O sea, no es obligatorio el porque usted tenga una mujer en su casa y la mujer esté indispuesta. No ven que yo soy el marido o hasta tuyo, el hombre, o porque viceversa. A veces el hombre no tiene el deseo, mentalmente no está concentrado, tiene 1100 problemas. Ha tenido 10.000 problemas en la semana de trabajo, laborales. Y cuando viene a ver, hasta las reacciones se limitan. Claro, por esa situación, se bloquean. Ella está hablando desde el punto de vista religioso y bíblico, porque las iglesias evangélicas, adventistas, promueven, es lo que yo puedo ver, promueven que sus feligreses lleguen al matrimonio vírgenes, que se casen para tener sexo. Es por ahí más o menos que yo puedo entender. Oye, las costumbres y los esquemas de la sociedad van cambiando con el tiempo. Claro. Eso es así. Eso no es verdad. Y ella legisla yo estuve ahora mismo en una misa. Exacto. Cuando estuve en Nueva York, estuve en la Catedral de San Patricio y vi un sermón. Esos son curas y gente que representa el oscurantismo, porque eso no puede ser verdad, eso no es una tradición ni es un dogma de fe. ¿Por qué? Porque eso afecta el desarrollo de la persona y agrede también, porque eso es una agresión. Entonces no puede eso ser considerado como un principio ético o un principio racional, porque eso no está. Linares, decía mi amigo Juan Manuel Pellerano Gómez, un gran abogado dominicano que fue guía intelectual de varias generaciones de juristas dominicanos, establecía que todo en la vida hay que tener un poco de sentido común. Hay que aplicar el principio constitucional de la razonabilidad, que no es más que el orden lógico y racional que debe tener toda cosa. Eso está consagrado constitucionalmente en la reforma constitucional del 2010 que hizo Leonel Fernández. Pero basado en el principio constitucional de la razonabilidad, Abril, eso tú te das cuenta que son cosas improcedentes. Son cosas que ni siquiera tienes que contemplar una legislación.
Porque ahorita quieren que pongan la hora que tú te vas a desayunar, a la hora que tú te puedes bañar, si seguimos así. Porque aquí todos lo quieren encajar dentro de un esquema legal. Cuando hay cuestiones que los trajo extraer de la institución pública la moral social y la cívica. Pero lo que pasa es que yo creo que en ese contexto, el que no va a Dios por amor va por dolor, y como aquí lamentablemente nosotros hemos demostrado que a nosotros nos tienen que decir absolutamente todo para poder entender y tener un poco de raciocinio, entonces yo creo que en definitiva no está mala la idea que aquí te apliquen hasta qué hora tú vas a desayunar. Ay, Dios mío. Claro, porque es que de verdad en el camino nos hemos vuelto entes poco pensantes. O sea, seguimos dioses de barro, y nosotros, ahorita Abril y yo lo estábamos hablando. O sea, aquí la mayoría de muchachos siguen y promulgan un lío de antivalores que eso no tiene madre. O sea, y lo aplauden y entienden que eso es lo chulo, y quieren ser como esas personas, que es lo peor. Mira, yo te diría que esos programas alternativos, en la cual, claro, pongo la excepción como a ustedes, porque no porque yo comparezca y tenga esa relación de amistad y de admiración a Rafael Linares, pero yo te voy a decir una cosa: muchos de esos programas, como diría Pedritín Delgado Malagón, son el reflejo de la crisis del alma nacional. Esas son cultura tangencial. Que Yailin fulano de tal estaba en tal sitio, que esto y que lo otro, que fulanita, que esto que lo otro. Entonces, pero Yailin fue tendencia este fin de semana. Sí, pero yo no te quiero decir, no la estoy denostando, ni mucho menos, no me interesa, pero claro, la música tiene que ir evolucionando, como decía Rafael. Eso es evolución. No, eso no, realmente no es evolución. Un ejemplo, digo yo, un ejemplo para ser respetuoso, porque no me manden una cuestión ahorita de una vez, porque ella está tan cosa que ya le entra a trompar. No, ella dijo que ella va a llegar al país para que nosotros viéramos qué es lo que una mujer de barrio, que que fuera y pusiera la querella. Pero en la aquí, otra comunicadora, porque habló algo de la hija de ella. Te estoy diciendo que este fin de semana la tendencia en todas las redes sociales, en vez de ser la aprobación del código penal, banal, vamos a continuar con este intelectual. Pero fue él que lo metió, no fui yo. Fue él que lo dijo. Sí, pero él lo puso ahí de soslayo, ahí, pero aunque sea de soslayo, la realidad es que eso es parte de la idiosincrasia del dominicano. Eso es lo que nos tiene atrasado a nosotros. Pero esa es la discusión que él tiene ahora mismo, eso es lo que nos está diciendo. Sí. En un país donde casi el 40% de la población es joven, y de ese 40% de la población es joven, el 70% está en Yailin y otras hierbas aromáticas, ¿qué se puede esperar de una sociedad? No se puede esperar nada. Gracias. No se puede esperar nada. No se puede esperar nada, lamentablemente. Tito, finalmente, ¿qué tú crees que va a pasar con el código? Ya el presidente de la República lo promulgó. ¿Crees tú que habrán algunas acciones de inconstitucionalidad contra algunos artículos del presente código, según las opiniones que vemos encontradas sobre todo esto? Siempre hay 2 o 3 abogados que quieren buscar notoriedad pública haciendo acción de inconstitucionalidad. Claro, ya hay una legislación. Linares, yo siempre, por ejemplo, en el análisis del narcotráfico, yo le estaba diciendo a un alto jerarca militar que hay que oír las cosas que tú señalas. ¿Por qué? Porque tú tienes seriedad y consistencia en muchas de las cosas que tú señalas de lo que se ha originado en el narcotráfico. Pero en este aspecto de la legislación penal dominicana, yo me llevo de la opinión de gentes como mi hermano Miguel Valerio, que señaló que el código había conservado el 80% de la tradición francesa y se había ido a un 20% de la tradición germánica. Entonces, cuando una gente así de ese nivel, que en la doctrina jurídica dominicana tiene un papel cimero, como es Miguel Valerio, independientemente de los casos en que él figura como abogado, porque tiene el mérito en la doctrina jurídica dominicana de escribir el único libro que tiene proyección internacional, o sea, que fue escrito para el hombre universal, como es la prueba de ADN. O sea, que cuando el hombre universal es, como decía Franklin Miesenburgo, en los umbrales de la poesía sorprendida, que es un libro que puede ser leído en Finlandia, puede ser leído en Estocolmo, puede ser leído en cualquier país, en Cuba, La Habana, Nicaragua, todo. Y en ese sentido, yo me llevo mucho de la opinión de Miguel Valerio y de Damón Núñez. O sea, vamos a esperar, hay que darle tiempo. El mismo código
Linares no ha entrado en vigencia. Sí, entrará en el 26. Por lo tanto, no se le puede hacer ninguna acción de inconstitucionalidad porque no es una ley, no es una normativa que está vigente en la sociedad. Después de un año. Que sería la condición primaria, esencial para tú hacer una acción de inconstitucionalidad. Porque sobre una ley que tiene una disposición transitoria que se va a aplicar posteriormente, ¿qué acción inconstitucional tú vas a realizar cuando la condición sine qua non es que cuando tú atacas inconstitucionalmente una norma esté vigente en la sociedad? Entonces eso hay que esperar, eso no puede. Es un proceso. Sí, es un proceso natural. Yo te lo digo porque como veo posiciones encontradas sobre todo esto, críticas muy aguerridas, muy agresivas sobre todo este proceso, principalmente en los temas de feministas, posiciones encontradas. Bueno, Norisbel tuvo una discusión que todos lo conocimos con la diputada, y eso se defendió en el Congreso de la República. Vemos la posición de los grupos que defienden las 3 causales, una presión sumamente increíble. Vemos la otra presión sobre las pocas penas y también la posición jurídica del magistrado José Alejandro Vargas, que establece una muy mínima cantidad de penas. Y yo sé que el código dará agua a beber. Sí. Hemos avanzado. Va a haber muchas escuelas de pensamiento contrapuestas. Exactamente. Sí, sí. Que eso es lo más yo, por ejemplo, Linares, con las 3 causales, vámonos al contrato de realidad. En este país, tú le señalas a cualquier persona, jurídicamente hablando, porque lo que pasa es que eso no va a incidir en el nivel de aborto, que aquí se hace aborto todos los días. Sí. Aquí hemos visto figuras notables en el ámbito de la medicina y de clínica que se han hecho de dinero y que han progresado materialmente, porque todo el mundo lo conoce por la tradición oral que han practicado el aborto. O sea, en la República Dominicana, con legislación o sin legislación, existe el aborto como una realidad social en la República Dominicana. Voluntario. Y aquí hay un médico en los años 70 que tuvo el mejor centro clínico de este país, donde todo el mundo y el rumor público y la tradición oral señala que realizaba aborto. Ahora, vamos a hablar del texto de ley, de la parte normativa de la sociedad. Yo, como persona que entiendo un poquito y que tengo una cuestión de una idea, un espíritu crítico, yo le hubiera puesto las 3 causales, porque lo que realmente atemoriza a la iglesia y lo que realmente atemoriza a un grupo es que eso sea como una patente de corso para que el aborto se realice de manera masiva. Esa es mi impresión que yo tengo. Entonces, si tú le planteas a una mujer, imagínate que una mujer con un embarazo producto de una violación, que tenga que nacer el hijo, eso es una aberración. Eso bajo ningún esquema de pensamiento es racional. Y esperar un proceso judicial, Tito. Entonces, eso no es. Entonces, yo estaba de acuerdo en ese caso, de que sí. Y las 3 causales, pero vamos a esperar que eso se desarrolle, porque como te dije, Abril, una cosa es lo que dice el texto de ley y otra cosa es la realidad. Aquí se ha hecho una discusión entre diversos estamentos de la sociedad sobre el tema de las 3 causales insertadas dentro de la legislación del Código Penal. Pero independientemente de que eso esté insertado o no, Abril, eso no es un motivo ni un obstáculo para que aquí se practique el aborto en todas las condiciones que la mujer necesita. Y aquí todo el mundo sabe dónde se hace también. Todo el mundo sabe dónde se hace. Sí, pero no en condiciones seguras. Hay un ejemplo que tuvo tendencia todo el año de una niña embarazada con 14 años, pero su edad mental es de 5. Está en cama, sin control de esfínteres, no habla, no se mueve, no nada. O sea, es una muñeca en una cama, la violó su padrastro y con esta condición física la están obligando a llevar a término el embarazo. Entonces, no, ¿qué tan justo? Eso es injusto y eso es una aberración. Cualquier juez que tenga, porque hay cosas a veces que son de humanismo, no te lo tiene que decir una ley. Claro. Hay una cuestión de pensamiento, de lo que son la idea y el concepto o la visión que tú tienes del mundo y de la sociedad. Hay cosas que no tienen que estar en una ley. Entonces, eso, bajo todo esquema de pensamiento, es una aberración. Es un abuso. Pero óyeme bien, Abril. Pero una hipocresía social también. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo le decía a un amigo mío, mira, el hombre que es capaz de agredir a una mujer, el hombre que es capaz de hacer, yo no me explico cómo, yo en mi interacción social, yo no me explico cómo puede haber una persona que quiera forzar una situación amorosa con una mujer. Eso no se entiende.
Una persona así no se rehabilita por más que se hable, porque es otro mito y otra fábula de que no, tenemos que hacer regímenes carcelarios para que produzca la rehabilitación mental del individuo, o la de educación, lo cual es falso, porque una persona que viola a una mujer, oye, eso te indica que lo que te decía como decía mi papá, tiene un basurero psíquico, pero aparte de tener de basura, está lleno de candela. Bueno, Tito, darte las gracias a ti por haber estado aquí con nosotros. De verdad que nos sentimos muy complacidos por tenerte y decirte que este programa, tú tienes aquí una silla y un espacio que no solamente es en el patio de Linares, ni en la conversación de Rafael, sino que también Despertar Político está a tus órdenes y que todos estos temas de reflexión jurídica, intelectual, nos falta hablar de la mujer dominicana, de la sociedad civil de este país, en definitiva nos faltan hablar de muchos temas. Contigo... Pero la sociedad civil está de acuerdo contigo en ese aspecto. ¿Quién lo ha autoproclamado a ellos? ¿Quién le ha dado la facultad y la competencia de atribución para ellos atribuirse a la calidad que son representantes de nosotros? Claro. Son representantes de nosotros. Sí. Es otro mito y otra fábula que hay en la sociedad. Sí. Ahí yo tengo grandes amigos, como mi hermano Sergio Tulio Castaño, hijo de un gran abogado y hermano de mi padre. O sea, pero aquí esa gente, lo que se han inventado eso es para contribuir mecanismos de presión para el estamento del Poder Judicial de la Sociedad Dominicana. Para asaltar el poder. Pero han demostrado ser más tigres que todos los políticos juntos. Claro, porque los políticos algunos no se han sabido defender también. Sí. Porque los políticos no han sabido defenderse y como dice Linares, se quedan callados. Porque si hubiera sido una gente, por ejemplo, esta misma gente que Linares dice, del PLD, que tienen un miedo para obrar, para mantener una posición política, porque creen que de una vez le van a tirar el Ministerio Público detrás. Esa es la idea o el concepto que tiene el país. Abrir sobre un ejemplo de que el Ministerio Público es independiente, nadie cree en eso, porque nadie ataca frontalmente al gobierno, una persona que ha detentado posiciones públicas, porque inmediatamente te mandan un expediente y te lo tiran arriba. Y le falta razón a tener miedo. Bueno, Abril, mira, ese es un tema, mira, Abril, complejo. Abril, ese es un tema que hay que analizar un programa entero. Pero te voy a decir algo. De la muerte de Trujillo para acá, ninguno lo ha hecho diferente. Ninguno lo ha hecho diferente. Balaguer, esa famosa detentación del poder político a que Miguel Alfonseca, el poeta de la generación del 60, definió como el retorno al poder político del poeta Balaguer en el año de 1966. ¿Cuál fue la impronta que dejó Balaguer? 300 millonarios, Abril, wow. Creó la clase media. Después volvió el PRD. Viene el PRD en el gobierno de Antonio Guzmán y todo el grupo. Y siguió lo mismo, Abril, porque es que el Estado, aquí hay familias y gente que se creen que nacieron pegados de la teta de la vaca del Estado Nacional. Dios. Y viven chupando leche. Y eso no ha sido diferente. Todo el mundo no puede hablar que ha habido diferencia. Viene don Antonio Guzmán. Mira la forma que termina. Mira la cosa de poner los Reynoso. Los escándalos de corrupción. ¿Por qué? Porque el Estado, todas las personas que van al Estado es buscando vehículos de movilidad social. Viene el doctor Salvador Jorge Blanco y pasa lo mismo, se hace lo mismo, nadie lo ha hecho diferente. Viene el doctor Balaguer en los 10 años, también te crean nuevos 300 millonarios más. O sea que la política es una cosa de movilidad social aquí, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín y las utopías revolucionarias. Aquí después viene también Leonel Fernández. Tú quieres, la única diferencia de los PLDistas, eso sí lo voy a decir públicamente de manera responsable, es que antes, en el PRD, cuando estaba en el gobierno, yo me acuerdo que un dirigente del PRD le dijo a mi papá, cuando el gobierno de Antonio Guzmán, le dijo: Carvajal, ya yo estoy tranquilo, porque yo tengo 500,000 pesos en el banco. O sea que la acumulación originaria de cuando llega el PLD al poder político, y estos muchachos, imagínate, que andaban en chancleta, que andaban en bicicleta, repartiendo vanguardia del pueblo, y se ven. Yo me recuerdo en una anécdota que hace don Julito Jacín, que hay uno que lo llamaron, que llamó a una secretaria cuando iba a firmar un cheque, porque no sabía el valor del cheque. Nunca había visto un cheque de 25 millones de pesos. No sabía hacerlo. No sabía hacerlo. Entonces, no, yo ven acá para firmarlo. Explíqueme esto, ¿qué es lo que es esto con tanto número? ¿Qué es esto con tanto número? Entonces, en el PLD se produjo Linares, en el gobierno del Leonel Fernández, y en el gobierno de los otros, una acumulación originaria nunca vista. Porque antes los dirigentes políticos tradicionales se conformaban con 100 o 200 millones de pesos, pero ahora hemos visto que eso se desbordó durante la administración de don Leonel Fernández Reina
y durante la administración de don Danilo Medina Sánchez. Pero ¿qué pasa con eso, Abril? Pasa un tema, que Leonel Fernández, por ejemplo, te creó 500 millonarios. Y es verdad que duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, lo que significa que creó una segunda república. Entonces esa sustentación económica, eso sirve para el apoyo político de esos dirigentes, esa base social y económica que han creado. O sea, por más que tú quieras, aquí ande don Luis, tú puedes decir que Luis no puede decir tal cosa. Si él no deja que cojan, lo matan. Porque acuérdate que Leonel en los Wikileaks dijo bien claro que ahí había ciertos generales y ciertas cosas, que había que dejarlo, que cobraran su 10% y que cogieran su dinerito, porque si no lo tumbaban, se lo dijo a los americanos. ¿Por qué molesta más la corrupción política que la empresarial? Bueno, porque la conducción política tiene que ver más con el ámbito público y la conducción empresarial con el ámbito privado. No necesariamente, porque para que haya un sobornado en el mundo político, tú tienes que tener un sobornador que generalmente viene del sector privado. Bueno, al final de la jornada están todos en el mismo ámbito. No, porque lo que pasa es que hay un grupo de Linares lo sabe mejor que yo. Aquí hay un grupo de tigres que se han erigido y que giran en torno a los dirigentes políticos importantes y quieren hacer negocio con el Estado, pero esos no son los empresarios. Aquí hay empresarios muy serios, gente que es honesta, gente que cumple con sus obligaciones tributarias. Sí, a ver, claro, no te creas que hay gente muy seria. Pero yo no me refiero a las atribuciones tributarias, ¿no? No, y que eso mira, siempre que hay una legislación, siempre se ha dicho en la sociedad, siempre que hay una legislación que pueda afectar los intereses políticos de un grupo económico determinado, uno sabe que siempre ese grupo va a ser presión. En Estados Unidos, Linares, están las grandes firmas de cabilderos que eso se permite en Washington, que es el país modelo. Señores, las gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en Despertar Político. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco.
porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural.